Potencia media. Se aconseja siempre leer la teoría básica que se ha publicado en los libros de Lagrange. De esta manera podrán resolver más fácilmente los problemas que se han propuesto. La potencia mecánica de una máquina se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo. En otras palabras, viene a ser la rapidez con que la máquina realiza un trabajo. Si la fuerza es constante, el trabajo se define como la fuerza multiplicado por la distancia, por el coseno de teta, en donde teta viene a ser el ángulo formado entre el vector fuerza y el vector distancia. Si reemplazamos esta ecuación en la primera, obtenemos que la potencia media se puede calcular multiplicando la fuerza por la distancia por el coseno de teta dividido entre el tiempo. Pero distancia entre tiempo es velocidad, entonces la potencia media se puede escribir como fuerza por velocidad por coseno de teta, en donde teta viene a ser el ángulo formado por el vector fuerza y el vector velocidad. Las unidades de la potencia media, si se expresan en el Sistema Internacional de Unidades, la potencia se da en watts. Joules entre segundo, eso viene a ser watts. Además, la potencia se suele expresar en kilowatts, que es lo mismo que 10 al cubo watts, o en megawatts, que es lo mismo que 10 a la sexta watts. En el sistema CGS, para expresar las unidades de la potencia se emplea el ergio sobre el segundo. En el sistema británico normalmente se usa una unidad mayor que se llama horsepower, cuyas siglas son HP. Un HP equivale a 746 watts, o esto es igual a 0,746 kilowatts. También se puede usar como unidad de medida de la potencia media el caballo de vapor. Un caballo de vapor equivale a 735 watts, o también podemos decir que es igual a 0,735 kilowatts. Máquinas simples. Las máquinas simples nos permiten ahorrar energía. Son dispositivos mecánicos que sirven para multiplicar la acción de una fuerza y hacer más liviana la carga. Por ejemplo, las palancas, poleas, tornos, planos inclinados, el gato, crigue, etc. Hay que tener en cuenta que lo que se gana en fuerza se pierde en desplazamiento. Conocer los teoremas que se aplican en este capítulo, el teorema 1, el teorema 2. Además, saber cómo se halla la ventaja mecánica real de una máquina es igual al FR dividido entre el FA. En otras palabras, es igual a la fuerza que ofrece resistencia, como por ejemplo el peso, dividido entre la fuerza aplicada por el operador. También hay que saber calcular la ventaja mecánica ideal de una máquina. Es igual al BA dividido entre el BR. En las palancas, el BR viene a ser el brazo de la fuerza que ofrece resistencia. El BA viene a ser el brazo de la fuerza aplicada por el operador. En los planos inclinados, el BR viene a ser la distancia paralela a la fuerza FR y el BA es la distancia paralela a la fuerza FA. Hay que saber calcular la eficiencia de una máquina simple. Este es el factor que indica la parte del trabajo entregado a la máquina, que es aprovechable, y se calcula dividiendo el BMR entre el BMI. Operando, nos queda que la eficiencia se calcula multiplicando el FR por el BR dividido entre el FA por el BA. La eficiencia de una máquina siempre es menor que el 100%, o en otras palabras es menor que 1. En el equilibrio se acostumbra a decir que la eficiencia de la máquina se aproxima a 1, entonces el FA multiplicado por el BA es igual al FR multiplicado por el BR, y de esta manera se calcula el trabajo de la máquina. Hay que leer la teoría básica que se ha publicado en los libros o indagar en internet para tener mayor información. ¿Qué es una palanca? Los géneros de palancas que existen, palancas de primer género, segundo género, tercer género.
qué es una polea fija, qué se cumple con el FA y el FR de una polea fija, cómo es el BMI, qué es una polea móvil, qué es un polipasto, cuántas clases de polipasto existen, qué es el torno, qué es un plano inclinado, ¿no? Y para qué sirven. Problema número 1 de potencia media. Es necesario saber por cultura general qué sucede en un automóvil cuando se pone en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Qué sucede con la fuerza, la velocidad y la potencia media? Cuando se pone en primera tenemos una fuerza F1, una velocidad V1. En segunda, una fuerza F2, una velocidad V2. En tercera, una fuerza F3, una velocidad V3. En cuarta, una fuerza F4, una velocidad V4. En quinta, una fuerza F5, una velocidad V5. Saber pues que en primera la fuerza F1 es máxima y la velocidad V1 es mínima. Eso quiere decir que cuando uno pone en segunda, la fuerza del motor disminuye. En tercera, disminuye aún más. En cuarta, sigue disminuyendo la fuerza. Y en quinta se obtiene la mínima fuerza del motor. Lo contrario sucede con la velocidad. Cuando se pone en segunda, la velocidad del automóvil aumenta. La velocidad V2 es mayor que V1. En tercera, la velocidad V3 es mayor. En cuarta, la velocidad aumenta. Y cuando estamos en quinta, la velocidad del automóvil es máxima. ¿Y qué sucede con la potencia media? En todos los casos, la potencia media es igual. Entonces, de esa manera, resolvemos este problema. Un automóvil se desplaza en una pista horizontal debido a la fuerza del motor con una velocidad constante. La potencia del motor se calcula con la fuerza del motor multiplicado por la velocidad del auto por el coseno de 0 grados. Nótese que el vector velocidad con el vector que me representa la fuerza del motor tienen la misma dirección, tengo que tener coseno de 0 grados y eso es igual a 1. Entonces la potencia del motor se va a calcular simplemente multiplicando la fuerza del motor por la velocidad del auto. Se cumple entonces que la potencia final es igual a la potencia inicial. La potencia media es constante. Resolviendo esta ecuación tenemos que la fuerza final por la velocidad final es igual a la fuerza inicial por la velocidad inicial. Reemplazamos los datos del problema. La fuerza final es 500 newton. Hay que hallar la velocidad final del automóvil. La fuerza inicial del motor es 800 newton, que le producía una velocidad inicial al automóvil de 25 metros entre segundo. Simplificamos 2 ceros en el primer miembro, 2 ceros en el segundo miembro. Simplificamos newton en el primer miembro, newton en el segundo miembro de la ecuación. El 5 baja a dividir al 25 que está en el segundo miembro y eso nos va a dar 5 por 8, que es 40. Entonces la velocidad final del automóvil es 40 metros entre segundos. La clave sería la alternativa C. Problema número 2 de potencia media. Vamos a hallar la potencia de un elevador que con velocidad constante está subiendo 60 sacos de harina de 100 kilogramos cada uno hasta una altura h igual a 8 metros. Si multiplicamos 60 por 100 kilogramos, eso nos va a dar 6.000 kilogramos. Ya tenemos la masa total. Y si esto lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros entre segundo al cuadrado, obtenemos el peso total de los sacos, que sería 60.000 newton. Como los sacos se están desplazando con velocidad constante, la fuerza del elevador va a ser igual al peso total de los sacos, o sea, 60.000 newton. Además, nos dan el tiempo que demora en desplazar estos sacos, es igual a 2 minutos. En 1 minuto y 60 segundos, 60 por 2, eso nos va a dar 120 segundos. Vamos a trabajar en el sistema internacional con segundos.
La potencia del elevador va a ser igual a la fuerza del elevador multiplicado por la altura h por el coseno de 0 grados, todo dividido entre el tiempo. 0 grados pues es el ángulo formado entre el vector fuerza del elevador y el vector h. Reemplazando datos, tenemos que la potencia va a ser igual a la fuerza del elevador, que es 60.000, por la altura h, que es igual a 8, y coseno de 0 es igual a 1, dividido todo entre el tiempo, que es 120. Simplificamos un 0 en el numerador, un 0 en el denominador, sacamos sexta al numerador, sexta al denominador, y obtenemos que la potencia ahora va a ser igual a 1000 multiplicado por 8 dividido entre 2. Seguimos operando, 8 entre 2 nos va a dar 4, y 4 por 1000, eso nos da 4000 watts. Pasando a kilowatts, la potencia del elevador sería igual a 4 kilowatts. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 3 de potencia media. Hacemos la gráfica según el problema y hacemos los diagramas de cuerpo libre. La pista es áspera, el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 1 medio o 0,5. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del automóvil en la posición 1, graficamos su peso hacia abajo, mg, provoca una fuerza normal 1. La fuerza del motor F1 va a ser igual a la fuerza de rozamiento FK1, puesto que la velocidad del automóvil es constante en esta posición. Y en el eje Y se obtiene que la normal 1 es igual al peso mg. La fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Luego, en la posición 2 se ha graficado el peso. Hay que hallar sus componentes. En el eje Y vamos a tener mg por coseno de 37 grados. Y la componente en el eje X sería mg por seno de 37 grados. Se ha graficado la fuerza del motor F2 y la fuerza de rozamiento cinético FK2. La normal 2. En esta posición se cumple que las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Entonces la fuerza del motor F2 va a ser igual a mg por seno de 37 más FK2. En el eje Y se cumple que la normal 2 va a ser igual a mg por coseno de 37 grados. Como la velocidad del automóvil acá también es constante, U es constante, se cumple la primera condición de equilibrio. Si analizamos los datos, la fuerza F1 del motor del automóvil va a ser menor que la fuerza F2. Recuerden que cuando un automóvil sube por una pendiente, el motor hace mayor fuerza, entonces F2 es mayor que F1. La velocidad B es mayor que la velocidad U. Cuando un automóvil sube por una pendiente, su velocidad disminuye. Y la potencia en la posición 1 es igual a la potencia en la posición 2. La potencia se mantiene constante para intervalos de tiempo pequeños. Resolviendo, la potencia va a ser igual a F1 por B en la posición 1. Y esto va a ser igual a F2 por la velocidad U en la posición 2. Despejando, U entre B va a ser igual a F1 dividido entre F2. Reemplazamos y la fuerza F1 va a ser igual a la fuerza FK1. En el denominador la fuerza F2 va a ser igual a mg por seno de 37 más FK2, que sería la fuerza de rozamiento cinético en el plano inclinado. Seguimos resolviendo. U entre B va a ser igual al coeficiente de rozamiento cinético mu sub k multiplicado por la normal 1. Esta es la forma como se halla FK1. Y en el denominador tenemos mg por seno de 37 más mu sub k multiplicado por la normal 2. Reemplazando el valor de mu sub k, el coeficiente de rozamiento cinético, vamos a tener que U entre B va a ser igual a 1 medio multiplicado por la normal 1, que sería igual a mg. Y en el denominador vamos a tener mg por 3 quintos, que sería pues el seno de 37 grados, más 1 medio por la normal 2, que sería mg por coseno de 37 grados. Simplificamos mg en el numerador y en el denominador. Y ahora nos quedan puros valores numéricos. U entre B va a ser igual a 1 medio,
todo dividido entre 3 quintos más 1/2 por 4 quintos, que vendría a ser pues el coseno de 37 grados. Operando en el numerador seguimos teniendo 1/2 y en el denominador queda 3 quintos más 2 quintos. 3 quintos más 2 quintos, eso nos va a dar 1. Entonces ahora tendremos que u entre b va a ser igual a 1/2 dividido entre 1 y eso da 1/2. Esto quiere decir que la velocidad b es el doble de la velocidad u. La clave sería la alternativa A. Problema número 4 de potencia media. Vamos a hallar la potencia del motor de un automóvil que se desplaza sobre una pista horizontal. Graficamos la fuerza del motor hacia la derecha por medio de este vector de color azul. La velocidad del automóvil es constante en la misma dirección que la fuerza del motor. Estos vectores, como apuntan en la misma dirección, forman un ángulo de 0 grados entre sí. Graficamos el peso del automóvil, mg, la fuerza de reacción normal que sale del piso y la fuerza de rozamiento cinético que sería Fk. Vamos a considerar la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. Nos dicen que la masa del automóvil es igual a 1 tonelada y 1 tonelada equivale a 1000 kilogramos. En el eje X se va a cumplir que la fuerza hacia la derecha es igual a la fuerza hacia la izquierda. La fuerza del motor va a ser igual a la fuerza Fk. Como nos dicen que la fuerza de rozamiento es el 7% del peso, eso se escribe como 7 sobre 100 por mg. Reemplazamos valores y tenemos que la fuerza del motor va a ser igual a 7 sobre 100 multiplicado por 1000, que es la masa del automóvil, multiplicado por 10, que es la aceleración de la gravedad. Simplificamos dos ceros en el numerador y en el denominador. Operando, obtenemos que la fuerza del motor es igual a 700 newton. Como la velocidad del automóvil es igual a 36 kilómetros entre hora, lo pasamos a metros entre segundo multiplicando por el factor de conversión 5 sobre 18. Multiplicando, ahí tenemos 36 por 5 sobre 18 y eso nos va a dar 10 metros entre segundo. Entonces la potencia del motor del automóvil va a ser igual a la fuerza del motor multiplicado por la velocidad del auto. Reemplazamos datos y vamos a tener que la potencia del motor va a ser igual a 700 multiplicado por 10 y esto nos da 7000 watts. Pasando a kilowatts vamos a tener que la potencia del motor es igual a 7 kilowatts. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 5 de potencia media. Vamos a considerar la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. Hacemos la gráfica, entonces el peso de este bloque de 80 kilogramos sería igual a 800 newton. La fuerza F la desplazamos y la colocamos en la posición mostrada. Como el piso es áspero, nos dan el coeficiente de rozamiento cinético que es igual a 1/2. Graficamos la fuerza de rozamiento cinético Fk hacia abajo, como se indica en la pantalla. Como la velocidad es igual a 0,25 metros entre segundo, se puede escribir como 1/4 de metro entre segundo. Descomponiendo el peso, 800 newton se va a considerar como 5K. Acá se cumple el triángulo 3, 4 y 5. O sea, la componente que está en el eje Y sería igual a 3K. Como K va a ser igual a 160, 160 por 3, eso nos da 480 newton. En el eje X, la componente del peso sería igual a 4K. Como K vale 160, 160 por 4, eso nos da 640 newton. En el eje Y se cumple que la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Entonces la normal va a ser igual a 480 newton. Como el cuerpo se desplaza con velocidad constante y equilibrio, estamos aplicando la primera condición de equilibrio. En el eje X se cumple que la fuerza hacia la derecha es igual a la suma de las fuerzas hacia la izquierda. Entonces F va a ser igual a 640 más Fk. Esta ecuación se puede escribir de otra manera. F va a ser igual a 640 más mu sub k multiplicado por la normal.
que es la manera como se halla la fuerza de rozamiento cinético Fk. Reemplazando valores, vamos a tener que la fuerza F va a ser igual a 640 más 1/2 multiplicado por 480. 480 multiplicado por 1/2, eso nos da 240. Entonces vamos a tener que F va a ser igual a 640 más 240. Obtenemos que el valor de la fuerza F es igual a 880 newton. Ahora ya podemos hallar la potencia realizada por esta fuerza. La potencia va a ser igual a la fuerza F multiplicado por la velocidad por el coseno de 0 grados. Como el vector fuerza con el vector velocidad apuntan en la misma dirección, se dice que forman 0 grados. Entonces la potencia va a ser igual a 880, que es el valor de F, multiplicado por la velocidad, que es igual a 1/4, por el coseno de 0, que es igual a 1. Operando obtenemos que la potencia es igual a 220 watts. La clave sería la alternativa C. Problema número 7 de potencia media. Graficamos, según el problema, un cuerpo cae desde una altura de 45 metros, graficamos un vector hacia abajo. Si cae, su velocidad inicial va a ser 0, considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, el peso de este cuerpo sería 50 newton. Primero vamos a calcular el tiempo de caída, para lo cual usamos la tercera ley de caída libre. La altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, simplificamos en la ecuación. La altura es igual a 45. Esto va a ser igual a la aceleración de la gravedad, que es 10 dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. 10 entre 2 nos da 5. Baja a dividir al 45, eso nos da 9. Nos va a quedar que t cuadrado es igual a 9. Y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. El tiempo es igual a 3 segundos. Entonces ya podemos calcular la potencia del peso. La potencia va a ser igual al peso multiplicado por la altura h por el coseno de 0 grados, todo dividido entre el tiempo. 0 grados viene a ser pues el ángulo formado entre el vector peso y el vector h. Son dos vectores que apuntan hacia abajo, en la misma dirección. Reemplazamos datos y la potencia va a ser igual a 50, que es el peso, multiplicado por la altura h, que es 45, por el coseno de 0, que sería pues 1, ¿no? Todo dividido entre el tiempo, que es igual a 3. Simplificando, sacamos tercia al numerador, tercia al denominador, y en el numerador nos va a quedar 50 multiplicado por 15. La potencia va a ser igual entonces a 750 watts. La clave sería la alternativa E. Problema número 10 de potencia media. Para este problema vamos a usar la siguiente ecuación. La potencia va a ser igual a la fuerza multiplicada por la distancia por el coseno de 0 grados, todo dividido entre el tiempo. Vamos a considerar que el vector fuerza y el vector distancia tienen la misma dirección, entonces formarán un ángulo de 0 grados entre sí. Primero hallamos la fuerza. Como acá el cuerpo acelera, aumenta su velocidad. Usando la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Esto se puede escribir también como la masa multiplicado por la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Esa es la manera como se halla la aceleración. Reemplazando datos, la masa es 50, la velocidad final es 20, menos la velocidad inicial, que es 16, todo dividido entre el tiempo, que es igual a 10. Operando, nos va a quedar que la fuerza es igual a 20 newton. Luego, hallamos la distancia usando la tercera ley del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2, todo multiplicado por el tiempo. Reemplazando datos, la velocidad inicial es 16 más la velocidad final, que es 20, todo dividido entre 2 multiplicado por el tiempo, que es 10. Operando tenemos que la distancia es igual a 180 metros. Luego hallamos la potencia de la fuerza F. La potencia va a ser igual a la fuerza F multiplicado por la distancia por el coseno de 0 grados, que es igual a 1, todo dividido entre el tiempo. Ahora, reemplazando datos,
tenemos que la potencia es igual a 20, que es el valor de F, multiplicado por 180, que es el valor de la distancia, por el coseno de 0 grados, que sería pues 1, todo dividido entre 10. Simplificamos un 0 en el numerador, un 0 en el denominador, y luego se obtiene que la potencia es igual a 360 watts. La clave sería la alternativa A. Problema número 2 sobre máquinas simples. En este caso tenemos un plano inclinado. Recordando la teoría, sabemos que la fuerza aplicada FA es paralelo a la distancia BA. La fuerza FR es paralelo a la distancia BR. Considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, hacemos la gráfica teniendo en cuenta el triángulo de 37 y 53 grados. Como nos dan la masa del cuerpo, que es 29 kilogramos, el peso de este cuerpo sería 290 newton. Ese sería el valor entonces de la fuerza que ofrece resistencia. La distancia paralela BR va a ser igual a 3K. La fuerza aplicada para mover este cuerpo nos dicen que es igual a 300 newton. La distancia paralela a esta fuerza sería BA, que va a ser igual a 5K, ¿no? Esta sería la hipotenusa de ese triángulo. Entonces podemos hallar la eficiencia del plano inclinado. La eficiencia va a ser igual a la fuerza FR multiplicado por la distancia BR dividido entre la fuerza FA multiplicado por la distancia BA. Según los datos del problema, tendríamos pues que la eficiencia va a ser igual a 290 multiplicado por 3K dividido entre 300, que es el valor de la fuerza FA, por 5K. Simplificando K en el numerador, K en el denominador, sacamos tercia al numerador, tercia al denominador. En el denominador nos va a quedar 100. Entonces la eficiencia sería igual a 58 sobre 100. Y eso se escribe como 58%. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 4 sobre máquinas simples. En este caso tenemos un plano inclinado donde la fuerza aplicada ahora es horizontal. Se cumple que la fuerza FA es paralelo a la distancia BA. La fuerza FR es paralelo también a la distancia BR. Considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, hacemos la gráfica. Teniendo en cuenta aquí el triángulo de 37 y 53 grados, nos dicen que la masa es igual a 1,2 kilogramos. Multiplicando por la aceleración de la gravedad, que es 10, obtenemos que el peso es igual a 12 newton. Esto sería el valor de la fuerza FR. Su distancia paralela BR sería igual a 3K. La fuerza aplicada para mover el cuerpo es igual a 10 newton. Y la distancia paralela a esta fuerza sería BA igual a 4K. Entonces usamos la fórmula para hallar la eficiencia de este plano inclinado. La eficiencia es igual a la fuerza FR multiplicado por la distancia BR dividido entre la fuerza FA multiplicado por la distancia BA. Reemplazando datos tenemos que la eficiencia es igual a 12 multiplicado por 3K dividido entre 10 multiplicado por 4K. Simplificamos las letras K en el numerador y en el denominador. Seguimos simplificando, sacamos cuarta en el numerador, cuarta en el denominador. En el numerador nos va a quedar 3 por 3, eso nos da 9, dividido entre 10. Esto se puede escribir como 90 dividido entre 100. Y expresando en porcentaje, la eficiencia va a ser igual a 90%. La clave sería la alternativa E. Problema número 5 sobre máquinas simples. En este caso tenemos poleas fijas y poleas móviles. Si la velocidad es constante, el sistema está en equilibrio.
En este caso, la eficiencia de la máquina se dice que se aproxima al 100%. Como 100% es igual a 1, se puede decir que la eficiencia de la máquina es casi 1, pero nunca se puede decir que la eficiencia de la máquina es igual a 1, eso no existe. En cada polea móvil se va a cumplir que las fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo. Consideramos la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. Ampliamos la gráfica. Graficamos las tensiones en las cuerdas. Solamente hay dos cuerdas, una de color rojo y otra de color azul. Graficamos el peso del bloque, que sería 600 newton. En la polea móvil que se está sombreando, se debe cumplir que la fuerza hacia abajo, que es 600 newton, va a ser igual a las fuerzas hacia arriba, que serían las tensiones. Entonces, el valor de la tensión en la cuerda va a ser igual a 300 newton en el lado izquierdo, y la tensión en el lado derecho también va a ser igual a 300 newton. Las fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo. Igualmente, en la polea que se está sombreando de color celeste, la fuerza hacia abajo es 300 newton. Eso quiere decir que la tensión en la cuerda va a ser igual a 150 newton hacia el lado derecho y 150 newton hacia el lado izquierdo. Como en la cuerda azul, la tensión tiene el mismo valor en cualquier parte de la cuerda, la fuerza Fa sería igual a 150 newton. Entonces, la clave sería la alternativa C. Problema número 9 sobre máquinas simples. En este caso tenemos una palanca. Graficamos la fuerza aplicada para mantener la palanca en equilibrio, la fuerza Fa, coloreada de azul. Luego graficamos el peso del bloque, que sería 300 newton. Esto vendría a ser la fuerza que ofrece resistencia. Graficamos el brazo de la fuerza Fa, que sería igual a 6 metros. Esto sería la distancia BA. Y la distancia BR vendría a ser el brazo de la fuerza FR, que es igual a 2 metros. Como nos dicen que debe haber equilibrio, la eficiencia de esta palanca se aproxima al 100%, o podemos decir que la eficiencia de esta palanca es casi 1. Aplicamos entonces la ecuación de equilibrio. La fuerza Fa multiplicado por la distancia BA va a ser igual a la fuerza FR multiplicado por la distancia BR. De esta manera también se calcula el trabajo de la palanca. Reemplazando valores, nos va a quedar que Fa multiplicado por 6 metros, esa es la distancia BA, va a ser igual a 300 newton multiplicado por 2 metros. Esto vendría a ser pues el brazo de la fuerza FR. Simplificamos metro en el primer miembro y en el segundo miembro de la ecuación. El 6 baja a dividir al segundo miembro y nos queda que la fuerza Fa es igual a 100 newton. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 10 sobre máquinas simples. Nos dicen que debemos tomar en cuenta el problema anterior. Se tiene una palanca, pero ahora la fuerza Fa va a ser igual a 125 newton. Su brazo va a seguir siendo 6 metros. La fuerza Fr sigue siendo la misma y su brazo también. Nos piden hallar la eficiencia de esta palanca. Usamos la fórmula. La eficiencia es igual a la fuerza Fr multiplicado por la distancia Br dividido entre la fuerza Fa multiplicado por la distancia Ba. Reemplazando valores vamos a tener 300 multiplicado por 2 dividido entre 125 multiplicado por 6. En el numerador vamos a tener 600 dividiendo entre 6 que está en el denominador. Nos va a quedar 100 entre 125. Simplificando sacamos 25ava en el numerador y en el denominador y vamos a obtener 4 quintos. Dividiendo 4 entre 5, eso nos va a dar 0,8. Entonces la eficiencia sería 0,8 para esta palanca. La clave sería la alternativa A.